La taza ya me esperaba en la mesa cuando bajé las escaleras. Era de cerámica azul claro, mi favorita, la que Javier me regaló hace 2 días de las Madres. Araceli debió revolver hasta el fondo del armario para encontrarla. Nunca la usaba para mí. Siempre me servía en tazas desparejadas de tianguis o en esa taza floral astillada que detestaba, pero no me atrevía a quejarme. Hoy ahí estaba extrañamente impecable. Una ofrenda de paz silenciosa, o tal vez una trampa disfrazada de amabilidad. Pensé que te vendría bien algo calientito, dijo Araceli mientras doblaba un trapo de cocina con demasiado cuidado. Hace fresco esta mañana. Su voz era ligera, endulzada como esas cosas artificiales que siempre la rodeaban. Le devolví una sonrisa tímida y un leve asentimiento, luego me senté frente a ella. El vapor subía en rizos suaves. Rodeé la taza con mis manos y la acerqué a mi nariz. Entonces lo olí, no de inmediato. No era fuerte. El aroma llegaba en oleadas sutiles mezclado con el vapor, una dulzura apenas perceptible bajo el tostado del café. Pero estaba ahí. Un filo agudo algo terso. Almendra. No del tipo tostado que encuentras en los pasteles. No, esto era más cortante, más químico. Extracto, tal vez aceite. Algo procesado. Mi garganta se erizó. Ni siquiera había dado un sorbo. Ella sabe de mi alergia. Se lo recordé apenas el mes pasado cuando compró leche de almendra y sugirió, como si nada, probarla en la sopa. Cuando se mudó limpiamos esta casa de arriba abajo, cada armario, cada cajón, para que fuera segura. Durante semanas ella hacía un espectáculo leyendo etiquetas, pidiendo permiso, revisando todo 2 veces. Luego nada. Dejó de preguntar y yo dejé de recordárselo. Incliné la taza ligeramente hacia mis labios, pero no bebí. Miré a Araceli. Me estaba observando. No distraída, no casual. Sus ojos estaban fijos en la taza, en mi mano, en mi boca. No había expresión en su rostro, ni una sonrisa, ni expectativa. Pero demasiada atención para un simple café. Bajé la taza despacio, cuidando de no derramar. Gracias, dije. Mi voz sonó tranquila, indiferente. Ella apartó la mirada entonces, limpiando la barra otra vez, aunque ya estaba impecable. Me miraba demasiado, como si esperara algo. Hace 6 meses Araceli se mudó con nosotros. Se suponía que sería temporal. Resbalé en el porche después de una tormenta, me torcí el tobillo y me magullé las costillas. Javier entró en pánico. La visita al hospital lo sacudió más a él que a mí. Cuando regresé a casa, Araceli ya había empacado una maleta y la había instalado en el cuarto de huéspedes con aire de que no se iría. Lo llamó a ayudar. Dijo que tenía más sentido estar cerca por si acaso. Al principio intenté estar agradecida. Me dije que ella lo intentaba. Me traía comida en una charola, se aseguraba de que tomara mis pastillas, rondaba cuando caminaba. Pero entre la 4ª y la 6ª semana, su ayuda se convirtió en otra cosa. Empezó a contestar mi teléfono. «Es solo tu amiga Marisol», decía. Le dije que estabas descansando. Llamará la próxima semana. Pero Marisol nunca llamó. Ni tampoco Carmen, ni Rocío, ni ninguna de las mujeres del club de lectura. Las invitaciones dejaron de llegar. Nadie preguntaba por mí. Araceli comenzó a hacer las compras sin preguntarme qué necesitaba. «Quiero reducir los procesados», le dijo a Javier, aunque era mi despensa la que vació. El estante donde guardaba mis galletas y tés de hierbas pronto se llenó de chips de kale y caldo de hueso. Dejé de reconocer lo que había en mi propio refrigerador, y la cocina que antes era mi refugio se volvió completamente suya. «Yo cocino esta noche», decía casi a diario, incluso cuando me ofrecía hacerlo. «Descansa, Esperanza. Te lo mereces». Javier lo encontraba dulce. «Solo quiere ayudar, ma», dijo más de una vez. «Tú has hecho todo por años. Déjala cargar un poco del peso». La dejé. Y ella tomó más de lo que ofrecí. No pasó mucho antes de que incluso mis necesidades alimenticias se volvieran negociables. Una vez pregunté por la etiqueta de un aderezo para ensalada, si tenía aceites de nueces, y ella puso los ojos en blanco. «Eres demasiado dramática con la comida», dijo. «Es agotador.
Ese fue el momento en que entendí que no era solo descuido. Estaba molesta. No con mis necesidades, sino con mi presencia. No era frágil para ella, era un estorbo. Javier nunca lo notó, o si lo hizo, no quiso verlo. Siempre estaba en otro lado trabajando hasta tarde, dejando que Araceli explicara todo. Supongo que era más fácil creer que yo exageraba que admitir que me estaban borrando poco a poco. Esperé hasta que ella se alejó de la mesa para tomar su celular de la barra. Eso me dio unos 6 segundos. Usé 3. Con un movimiento ligero acerqué las tazas y las intercambié. La mía, la azul, con el leve olor a almendra, quedó frente al lugar de Araceli. La limpia, la que había preparado antes recién salida de la cafetera y revisada 2 veces por seguridad, tomó mi lugar. Regresó sin notar nada. «Todavía está caliente», dijo sentándose. «Deberías tomarlo antes de que se amargue». Asentí rodeando la taza segura con mis manos. Ella sonrió. No mucho, solo lo suficiente. Esa misma expresión de antes. Levantó su taza, la azul, y dio un sorbo. Observé sus labios presionar el borde de su garganta, tragar una vez, luego otra. No dudó. Fingí un suspiro cansado y me recosté en la silla. Tal vez esperé un poco. Murmuré sosteniendo mi taza intacta, como si lo estuviera considerando. Últimamente el estómago me anda mal. Ah, sí. Su sonrisa se tensó. Pensé que el café ayudaba con eso. A veces sí, dije. A veces no. El cuarto se quedó en silencio después de eso. Ella dio otro sorbo lento y dejó la taza a sus dedos, demorándose demasiado en el asa. Fingí revisar mi celular. Por dentro mi corazón latía como tambor. Pasaron 10 minutos. Ella seguía mirándome. Su sonrisa se había desvanecido. Finalmente se levantó. «Voy a enjuagar algo en la cocina». La dejé ir sin decir nada, luego me deslicé silenciosamente de la mesa. Hay un pequeño armario despensa junto a la cocina, apenas lo bastante grande para estar de pie. Hace años descubrí que si dejaba la puerta entreabierta, el ángulo reflejaba parte de la barra en la puerta del microondas. Me metí dentro, saqué mi celular y presioné grabar. Desde ahí escuché el clic de un cajón, luego el crujido lento del gabinete sobre la estufa. Buscaba algo. Luego el sonido de una tapa de plástico girando. Me acerqué más a la rendija de la puerta. Araceli sostenía una botellita ámbar leyendo la etiqueta. Frunció el ceño. La abrió, olió, luego miró hacia el fregadero. Sus labios se movieron apenas audible, pero capté suficiente. «¿Por qué no funcionó?», murmuró. Detuve la grabación y finalmente supe que estaba esperando. No dormí esa noche. Me quedé en cama con el video repitiéndose en mi cabeza, Araceli en el fregadero, abriendo esa botellita ámbar, oliéndola con cara de confusión, susurrando. ¿Por qué no funcionó como alguien que esperaba un resultado y no lo obtuvo? Su tono no era de preocupación, era de decepción. Por la mañana estaba firme de nuevo. Claridad fría, sin pánico, sin enojo, solo propósito. Copié el video en 3 dispositivos, mi laptop, una nube segura y una memoria USB que guardé en el forro de mi bolsa. Borré la versión de mi celular. Demasiado fácil de perder o que accidentalmente lo encontraran. Luego imprimí mi resumen médico del portal del paciente, historial de alergias documentado, fechas de diagnóstico, notas de tratamiento. Resalté la línea de la alergia a las nueces en amarillo. Esa tarde le dije a Araceli que necesitaba recoger un medicamento. No hizo preguntas. Tal vez pensó que lo dejaría pasar. En cambio, manejé a una clínica de urgencias a unos kilómetros. Nueva clínica, nuevo doctor, alguien sin lazos con nuestro médico familiar. Una joven de cabello corto y mirada firme. Escuchó sin interrumpir mientras expliqué que sospechaba haber estado expuesta a un alérgeno no lo suficiente para un choque anafiláctico, pero sí para causar fatiga, dolores de cabeza, irritación en la piel. No dije quién ni cómo. Ordenó análisis de sangre. «No te lo estás imaginando», dijo cuando llegaron los resultados 1 hora después. «Tus eosinófilos están elevados. Hay signos de una respuesta histamínica en tu sistema leve, pero consistente con exposición moderada.
Pregunté con cuidado si esto podía acumularse, si alguien lo hacía poco a poco a propósito. La exposición repetida es peligrosa, dijo. No necesita ser una reacción completa para causar daño. Con el tiempo tu sistema inmunológico no puede descansar. Eso lleva a inflamación crónica, estrés cardíaco, incluso deterioro cognitivo, especialmente en pacientes mayores. Le agradecí, tomé el reporte y lo doblé en el bolsillo interior de mi chamarra. Esa noche me senté en el comedor frente a Araceli mientras me servía una sopa que había hecho con cariño. No la comí. Sonreí y le dije que había comido mucho en el almuerzo. Cuando se fue a dormir, abrí mi laptop y busqué abogados. No tomó mucho encontrar a Claudia Vélez. Su sitio web era sencillo, pero sus palabras no. Hablaba de coerción médica, abuso psicológico, negligencia en espacios domésticos. Su lenguaje era el mío antes de que lo dijera. Le envié el video, el reporte de laboratorio, mis notas. En menos de una hora respondió. Esto es procesable, escribió. Programemos una llamada. Frente a mí estaba la sopa aún tibia. La llevé al fregadero y la vacié. Luego apagué las luces una por una y dejé que la oscuridad se asentara a mi alrededor, no con miedo, sino con determinación. Esperé hasta que llegó el correo. No había drama en ello, solo un sobre blanco delgado con el membrete de un bufete de Guadalajara y las palabras notificación legal confidencial bajo mi nombre. Firmé por él sin decir nada y lo guardé en el cajón bajo el calendario de la cocina junto a la linterna y unas llaves viejas que nadie usaba. No necesitaba leerlo otra vez. Me sabía cada línea de memoria. Claudia había sido clara, no se trataba de venganza, era de remoción. El objetivo no era destruir, era terminar. La casa se sentía extrañamente silenciosa esa tarde, como si supiera que algo estaba por exhalarse. Javier se había ido temprano a una reunión en el centro. Araceli se quedó paseándose por la cocina en calcetas, removiendo una olla de guisado que llenaba el aire con ajo y algo dulce. La cena estará lista en una hora, dijo sin mirarme. Asentí luego. Me senté en la mesa donde una vez me sirvieron café con aceite de almendra. Mis manos descansaban en mi regazo, tranquilas, firmes. Claudia me había dicho que dijera lo menos posible. Planeaba seguir su consejo. Cuando Araceli finalmente se volvió hacia mí, le tendí el sobre. ¿Qué es esto?, preguntó, secándose las manos con un trapo. Una copia de la notificación legal, dije. Te la entregarán oficialmente el viernes, pero pensé que merecías saberlo antes. Lo tomó con cautela, como si pudiera quemarle los dedos. ¿Notificación legal de qué? Peligro médico, abuso a personas mayores, intento de coerción. Hay documentación, mi historial de alergias, los análisis, el video. Su rostro se descoloró. ¿Qué video? El que grabé cuando revisaste la botella que usaste en mi café, donde preguntaste por qué no funcionó. Abrió la boca. Luego la cerró. Por un momento pensé que se reiría. No lo hizo. ¿Estás mintiendo? No respondí. Solo me quedé ahí mirándola a los ojos y esperé. Tras un instante dejó el sobre suavemente en la mesa. Su mano temblaba. Se suponía que estarías enferma, dijo, su voz apenas audible. No lista. Subestimaste a la mujer equivocada, respondí. El silencio que siguió fue largo y tenso como la pausa entre el trueno y el relámpago. La vi hacer cálculos, decidir si la negación o el enojo le servirían mejor. Pero no dijo nada. Eventualmente se alejó de la mesa. ¿Crees que alguien te va a creer? Una vieja sola con resentimientos. No necesito que me crean, dije. Tengo evidencia. Sonó el timbre. Justo a tiempo. Ni siquiera me inmuté. Araceli miró hacia el pasillo, luego a mí. Su voz se volvió frágil. Javier no sabe. Vas a destrozar esta familia. No, dije suavemente. Eso ya lo hiciste tú. Yo solo dejé de fingir que no pasó. Me miró por un largo rato antes de girar y salir de la habitación. No la seguí. No necesitaba hacerlo. Un notificador estaba en la puerta con el sobre en la mano, y escuché su nombre dicho, claramente seguido de sus derechos, seguido de silencio. 10 minutos después se fue. Sin maleta. Sin despedida. Solo el sonido de la puerta principal cerrándose tras ella.
Javier llegó 2 horas después. Cuando vio el sobre en la mesa aún sin abrir, se congeló. Sus hombros se tensaron. Su voz se quebró. «Ma, ¿qué hiciste?», me protegí, dije. «Algo que tú no pudiste hacer». Se sentó pesadamente. «Es mi esposa, y yo soy tu madre». Eso solía significar algo. Tomó el sobre con manos temblorosas. Me levanté, caminé al fregadero y vacié el guisado intacto. Luego me volví hacia él. «Tú elegiste el silencio», dije. «Yo elijo la seguridad». Su respuesta nunca llegó. La orden de restricción llegó en menos de 72 horas. Prohibía a Araceli acercarse a la propiedad o contactarme de cualquier forma digital, física o a través de Javier. Claudia actuó rápido. Su equipo presentó un caso civil paralelo por peligro a personas mayores, coerción médica y angustia emocional. No para castigar, para proteger. Ese era su lenguaje. La protección no es una reacción, es un límite. Me gustó eso. Resonaba con lo que dejé de decir en voz alta hace años. Javier se quedó en la casa una semana más. Evitaba el comedor. No tocaba la cocina. Llegaba tarde y se iba temprano. Hablamos solo una vez un martes por la noche después de que regresé de una cita de seguimiento en la clínica. Estaba en el pasillo con las manos en los bolsillos como niño con miedo de hablar. «¿Hay alguna forma de que esto no se haga público?», preguntó. Lo miré y juro por un momento no reconocí al hombre frente a mí. La curva de sus hombros era la misma, pero el resto estaba vacío. No pedía ayudar, pedía protegerse. Ella ya contó su versión, ¿verdad?, pregunté. Se pintó como la víctima, la esposa preocupada, la que solo quería que estuviera cómoda. No respondió, lo cual fue respuesta suficiente. No me creíste, Javier, ni cuando viste cómo cambié, cómo me veía enferma. Dejaste que ella manejara mi vida, mi comida, mi voz. Se estremeció. Pensé que estabas abrumada, en duelo, sola. Lo estaba. Y dejaste que eso me volviera desechable. Abrió la boca, luego la cerró. Sus ojos se llenaron, pero no aparté la mirada. No te pido que tomes mi lado, dije. Te pido que vivas con el que ya elegiste. Esa fue nuestra última conversación real. El viernes empacó 2 maletas y se mudó a un departamento cerca de su oficina. Dejó una nota en la barra. Sin disculpas, sin explicaciones. Solo su nombre, un número de teléfono y una línea que decía: «Si necesitas algo, avísame». No llamé. El caso de Claudia avanzó. No pedimos prisión. Ese no era el objetivo. Lo que importaba era la documentación, el precedente, la protección. Los mensajes de Araceli fueron recuperados de un servidor de respaldo. Los correos que le mandó a Javier quejándose de mis problemas de memoria, sus bromas sobre cómo Esperanza no debería quedarse sola, con cuchillos, sus pedidos de extracto, de almendra enviados a un apartado postal. Cada uno construyó el caso ladrillo por ladrillo silencioso. Mi historial médico pintó el resto: fluctuaciones de peso, inflamación crónica, de bajo grado, dolores de cabeza, mareos, fatiga. Todo rastreable, todo con fechas. Cada episodio seguía una comida que no preparé yo. El juez civil no necesitó jurado. Falló a nuestro favor. Araceli fue encontrada responsable de peligro deliberado y control coercitivo. Se le ordenó pagar daños, cubrir los honorarios legales y someterse a evaluación psicológica si alguna vez quería volver a ser cuidadora. Cuando leyeron el veredicto no lloré. Me senté con las manos cruzadas, la espalda recta, y sentí algo asentarse. No triunfo, no rabia. Solo aire regresando a mis pulmones. Salí del juzgado sola. Claudia me ofreció llevarme. Decliné. El sol ya comenzaba a ponerse sobre la bahía. La luz era suave, la brisa limpia. Por primera vez en meses mis pasos se sintieron míos. La casita es pequeña, pero es mía. Un dormitorio, paredes de cedro desgastado, un pedazo de la bahía de banderas visible entre los árboles. Firmé el contrato sin consultar a nadie. Nadie me ayudó a empacar. No hacía falta. Todo lo que traje cupo Kishi. En el mercado de pulgas compré un escritorio, lo lijé yo misma y grabé 3 palabras en la viga superior con un quemador que encontré en oferta. Observa. Registra. Sobrevive.
No es una advertencia, es una verdad. Algo para llevar adelante como brújula. La taza de café está en el estante sobre mi escritorio, sellada en una bolsa de evidencia, su esmalte azul claro aún intacto. No planeo volver a beber de ella, pero la conservo como recordatorio no del miedo, sino del instinto. De ese momento en que todo en mí dijo no y escuché. Cada mañana preparo mi propio café, muelo los granos, hiervo el agua y lo vierto en una taza que elegí yo. Algunas mañanas el acto de prepararlo me centra más que la bebida misma. La semana pasada contacté a un fondo de defensa legal para mujeres. Me ofrecí como voluntaria a ayudar con llamadas de recepción, redactar documentos, o tal vez solo sentarme a escuchar cuando alguien necesite decir: siento que algo está mal, pero nadie me cree. La mujer al teléfono me agradeció. Preguntó si tenía experiencia legal. Solo experiencia vivida, dije. Pero sé lo que es que te traten como un estorbo en tu propia casa. Dijo que eso era más que suficiente. Así que ahora me siento en mi escritorio con el viento del mar moviendo las hojas afuera, escribiendo paquetes de bienvenida y cartas de recursos. Escribo lento con intención porque quiero que cada palabra cuente. Y a veces, cuando el viento se calma y el aire se detiene, pienso en esa mañana con la taza de café y en el hilo más tenue de duda que casi me dejó beber. ¿Y si lo hubiera hecho? ¿Y si la próxima mujer no lo nota a tiempo? ¿Y si nadie le cree hasta que sea demasiado tarde?